¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a la Semana de la Evidencia. Ya, el día de hoy vamos a hablar sobre un estudio, bueno, una evaluación que hemos realizado acerca del uso de anticuerpos neutralizantes como subrogados de COVID-19. Esta presentación elaborada por la doctora Pamela Chacón Camaita y quien les habla el doctor José Alfredo Zavala, director de la gerencia en la Dirección de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del IETSI. Para poder entender un poco el problema, vamos a hablar del contexto, ¿no? De por qué se hizo este estudio y cuál es, este, cuál es la importancia de hacer este análisis, ¿no? Una de las primeras cosas que debemos recordar ya hace un año, casi dos, es cuando recién inicia la pandemia, a muchos países, no decir a todos, nos tomó desprevenidos. Algunos dicen que de repente el término más adecuado es que no estábamos preparados realmente para afrontar una pandemia, que era algo que en algún momento iba a ocurrir, pero no estábamos preparados. Aún así, gracias al desarrollo, al avance tecnológico, rápidamente muchas empresas se enfocaron en poder desarrollar una vacuna, la cual se desarrolló en tiempo récord. ¿Ya? Y gracias a eso nosotros hemos podido empezar una campaña de vacunación y ya tenemos a gran porcentaje de la población vacunada. Sin embargo, al día de hoy todavía tenemos mucha población, muchos grupos, sobre todo, incluso algunos grupos de riesgo, que todavía no han sido vacunados. Pero veamos un poco de la historia y veamos un poco de cuál fue este proceso en la elaboración de las vacunas, ¿no? Recordemos que al inicio, cuando nosotros no teníamos nada, no teníamos ninguna información, teníamos que desarrollar una nueva vacuna y obviamente una de las primeras cosas en las cuales nosotros nos interesábamos era en la respuesta inmune, ¿no? Aquí nosotros podemos tener una de las primeras, bueno, las primeras publicaciones acerca del desarrollo de la vacuna, en este caso la vacuna de Pfizer, ¿no? Y una de las cosas que nosotros evaluábamos en ese momento y que siempre nos interesaba observar era el incremento de los anticuerpos neutralizantes, ¿no? Para nosotros tener una idea de que la vacuna estaba funcionando, ¿no? Es decir, el paciente al momento de ser inoculado con la vacuna, su organismo iba a presentar la respuesta inmune necesaria para poder hacer frente al virus. Y entonces nosotros podemos ver con los distintos colores, en los distintos gráficos, ¿no? Que a medida que pasaba el tiempo, entonces este valor de los anticuerpos iba aumentando. Lo mismo sucedió con el estudio para la vacuna de Sinopharm. Y realmente ha sido igual para todas las vacunas. En todos los casos ha sucedido lo mismo. Se ha propuesto una vacuna o un conjunto de posibles candidatos a vacuna, se hicieron los análisis, se utilizaron sujetos para hacer las evaluaciones y luego se midió la cantidad de anticuerpos neutralizantes. ¿Ya? Pero tengamos en cuenta que al momento de hacer estas evaluaciones, lo único que nosotros estábamos siendo capaces de medir era si el cuerpo estaba produciendo alguna respuesta inmune. Sin embargo, eso todavía no nos aseguraba si realmente la vacuna iba a ser eficaz o no. Si nosotros recordamos en el tiempo, muchas de las vacunas, finalmente, a pesar de haber producido una buena respuesta inmune, la eficacia, sobre todo con una u otra determinada variante, era variable. Y una de las primeras vacunas, y quizá la que más nos sorprendió a todos, fue nuevamente la vacuna de Pfizer, ¿no? Donde en una primera noticia nos señalaba que su eficacia era de aproximadamente el 95%. Entonces, tener una vacuna con un 95% de eficacia, obviamente nos alegró a todos, ¿no? Luego también llegaron las noticias de las otras vacunas, ¿no? Sinopharm también mostró sus resultados y nos mostró que la vacuna también tenía una eficacia cercana al 90%. De ahí las otras vacunas, Moderna, AstraZeneca, también publicaron los resultados de eficacia y estos eran realmente mucho más altos de los que esperábamos. Algunos con mejores resultados que otros, definitivamente.
Y entonces simplemente empezamos con las campañas de vacunación. Sin embargo, cuando nosotros empezamos con la campaña de vacunación, habían algunas cosas que aún desconocíamos, ¿no? Y estos eran los resultados a mediano y sobre todo los de largo plazo. Y aquí quiero detenerme un momento justamente para mencionar que incluso al día de hoy todavía no conocemos cuáles son los resultados a largo plazo. Recordemos que la vacunación prácticamente tenemos un año vacunando, entonces, pero no sabemos si además a largo plazo, quizás 2, 3 años, ¿cuál va a ser el efecto de las vacunas? ¿Puede haber un efecto adverso? Sí, es algo que puede ocurrir. Puede ser que tengamos una protección completa, puede ser que la protección decaiga con el tiempo, es cierto, todas son posibilidades, pero necesitamos justamente por eso la evidencia y nosotros poder evaluar qué tan buena ha sido la protección y qué tan duradera va a ser la protección. Y es en este escenario en el cual tenemos que resaltar esto, y esto es algo muy humano, que es el temor a lo desconocido, ¿no? Y al día de hoy nos preguntamos, ok, ¿realmente estamos protegidos? Si ya hemos recibido las 2 dosis, ¿estamos protegidos contra el coronavirus? ¿Estamos protegidos contra esta enfermedad? Y mucho de este miedo realmente ha nacido a partir de algunos resultados en los cuales se muestra pues que los niveles de anticuerpos empiezan a reducirse con el tiempo. Incluso también se han reportado algunos casos de personas que han enfermado y que han fallecido también, incluso después de haber recibido 1 o 2 dosis de alguna vacuna. Entonces, a nosotros, en ese escenario, nos llama la atención y por eso sale el problema, ¿no? Pero ¿es correcto realmente tomar los anticuerpos neutralizantes como un indicador de protección? Es decir, si bien hemos encontrado algunos casos en los cuales las personas se enferman y lamentablemente llegan a morir, no sabemos si esto se aplica a todos. De ahí que nosotros quisimos hacer esta evaluación y propusimos este estudio, ¿no? En el cual la pregunta que nosotros queríamos responder es si el nivel de anticuerpos neutralizantes realmente podría ser un surrogado de enfermedad por COVID-19 para cualquiera de los siguientes desenlaces, ya sea mortalidad, hospitalización, el ingreso a una unidad de cuidados intensivos o incluso la necesidad de ventilación mecánica. Entonces, si nosotros podríamos encontrar evidencia que responde a esta pregunta, entonces ya sería más fácil para nosotros, sí, decir, bueno, dado que los niveles de anticuerpos se encuentran en tal rango o se encuentran por encima o por debajo de un determinado nivel, nosotros ya podríamos recomendar o podríamos estar seguros de utilizar esta medida como un indicador y asegurarnos y proponer de repente nuevas estrategias. Entonces, pero cuando nosotros hicimos nuestra búsqueda de evidencia para poder responder esa pregunta de investigación, lo que nosotros observamos fue lo siguiente, que realmente no encontramos ningún estudio. Y los pocos estudios que habíamos encontrado acerca de anticuerpos y enfermedad eran precisamente los que ya habían sido producidos por los pacientes que ya habían enfermado o hablaban acerca de las reacciones que se podrían haber tenido ante la vacuna. Entonces, realmente, al día de hoy, no tenemos una evidencia clara acerca de si realmente la medición de anticuerpos podría ser utilizada como una herramienta para decidir o para al menos tratar de predecir o esperar algún resultado debido al COVID, ya sea para mortalidad, hospitalización, ingreso a UCI, ventilación mecánica, que son los que nos hemos enfocado principalmente, pero incluso también hemos hecho investigación para enfermedad severa y tampoco lo hemos encontrado. Entonces, en este escenario, quisimos explorar un poco más y evaluar, ok, pero realmente cuánto pueden disminuir los anticuerpos. Y lo que nosotros nos encontramos fue con este estudio, ¿no? En la primera columna, nosotros podemos ver cuál es el nivel de anticuerpos neutralizantes y cómo este va variando en el tiempo después de la vacunación. Entonces, lo que nosotros podemos observar es que al inicio,
¿ya? Los niveles de anticuerpos son altos, es lo que nosotros esperamos con la vacunación, pero luego con el tiempo empiezan a disminuir. Y eso es lo que nosotros hemos observado, ¿no? En color rojo están viendo ustedes al grupo de personas que ya incluso había sido infectada por COVID antes de la vacunación, y en color azul están viendo a los vacunados, a los que no habían tenido ninguna infección por COVID previo. Entonces, esto es lo que nosotros vimos y esto es lo que nosotros realmente como población nos preocupó, o sea, y como grupo, y también me incluyo, en que generaba la duda, ¿no? Si realmente la disminución de los anticuerpos podría ser que yo esté menos protegido, que cualquiera de nosotros, nuestros amigos, familiares, personas a nuestro alrededor estén protegidas. Pero cuando nosotros vemos la imagen a la derecha, en la cual estamos hablando ya de las células B de memoria, cuando ya estamos hablando de la respuesta celular, nosotros vemos que igual hay una respuesta inicial grande después de la vacunación, que es algo que también nosotros esperamos, pero después en el tiempo vemos que estos niveles se mantienen. Entonces, ¿esto qué es lo que nos está diciendo realmente? No, nos dice que si bien los anticuerpos como tales pueden disminuir con el tiempo, realmente la respuesta celular todavía va a estar ahí, ¿no? Las células de memoria van a estar ahí. Y son precisamente estas células de memoria las que nos van a ayudar a responder a la enfermedad en el futuro. Entonces, eso ya nos da una pequeña idea de que posiblemente utilizar los anticuerpos neutralizantes como único indicador podría no ser lo más adecuado. Entonces, si nosotros, o bueno, algunas estrategias, y aquí sí voy a entrar en un tema bastante controversial, posiblemente, bueno, con seguridad, es, si nosotros estamos hablando, por ejemplo, de la última estrategia, que es utilizar una dosis más, basándonos únicamente en los niveles de anticuerpos neutralizantes, podríamos estar cometiendo un error, en el sentido de que no deberíamos basarnos en eso, y no, sino más bien deberíamos utilizar otras cosas, como algunos desenlaces de eficacia y de seguridad, de repente contrastando cómo les ha ido a aquellas personas que han recibido una tercera dosis versus aquellas personas que solo han recibido las dos dosis. Entonces, si nosotros observamos alguna diferencia en términos de eficacia o seguridad, a ver, disculpen por favor si pueden apagar sus micros. Gracias. Muy bien. Entonces, como les decía, entonces lo que nosotros tenemos que hacer realmente es explorar un poco más, ¿no? Necesitamos investigar más y averiguar un poco más de cosas, un poco más de los desenlaces, ¿no? Para poder de repente establecer o sustentar mejor algunas medidas. ¿Y esto por qué? Y de repente aquí viene lo más importante. Cuando nosotros vemos la evolución de los casos nuevos de COVID en el Perú, este es el recuento desde las fechas desde principios de abril del año pasado hasta el día de hoy. Esto está en la sala situacional del ministerio. Nosotros vemos efectivamente las dos primeras olas, ¿no? Vemos que prácticamente desde mediados de este año, ya el número de casos de COVID, o sea, la incidencia de casos de COVID ha sido bastante baja. E incluso ha seguido bajando y se ha mantenido. Posiblemente, bueno, tenemos un nuevo pico acá, que en algún momento se puede estar hablando de tercera ola, justo ha sido por este feriado, justo ha venido después de este feriado largo que se ha tenido hace poco. Entonces, pueden haber bastantes cosas por ahí. No estamos seguros, pero lo que vemos es que la tendencia siempre ha sido a la baja y ha sido en uno de los periodos más bajos que hemos tenido. Es decir, tenemos baja incidencia y a la vez esta ha sido sostenida en el tiempo, cosa que todavía nosotros no habíamos visto antes. Si nosotros vamos al gráfico de los fallecidos, en ciencia de los fallecidos, también vemos un esquema similar.